al norte de la Central Avenue en Chicago. El teléfono es 773-481-2554. 773-481-2554. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Te damos la bienvenida a nuestro programa Olor Fragante, un programa que te llevará a que tu vida sea una vida de adoración. No te lo pierdas, aquí comenzamos. De mi apariencia, no quiero vivir, no tengo salida, solo esperaría morir. De repente un hombre me miró fijamente, me tomó entre sus manos y le dijo al jardinero: no importa el precio, yo la compraré. Una hermosa vasija y entre espinos me sembró. Yo no quería estar ahí, no era mi lugar. Sentía la lluvia, más los rayos del sol. No podía ver, no podía sentir. Luego pasaron los días. Muy buenas tardes a todos los radiadientes aquí de Radiovisión, la frecuencia que siempre te bendice. Esta es tu hermana Arlene González aquí, endulzándote y ahora dándole olor a tu día, ¿verdad? Así que yo no sé dónde te encuentras, si estás de camino a tu casa, saliendo del trabajo, llevando a los nenes y buscando a los nenes en el cuido, donde quiera que saliendo de la universidad, donde quiera que te encuentres. Gracias por tu sintonía en esta hermosa y gloriosa tarde que el Señor nos ha regalado. Así que gracias por estar. Ya sabes que nos puedes estar mirando a través del Ustream, allí a través de, también nos estás escuchando a través de la 850, también la 1470. Enviamos un saludo y un bendecido día y que tengas una hermosa tarde el día de hoy. Así que, ¿qué tal si tú y yo escuchamos esta hermosa canción que quiero dedicarte hoy? El himno de Victoria, un himno bien viejito, ¿verdad? Pero siempre ha sido el mismo impacto desde que lo escuchamos. Así que es una canción, el himno de Victoria de Dani Berrío, y regresamos en unos pequeños instantes. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él
otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Así que seguimos aquí, regresamos aquí a Radiovisión, la frecuencia que siempre te bendice. Este es tu programa Olor Fragante, y Olor Fragante es cortesía de la librería Vida Nueva, que se encuentra en el 2909 al norte de la Central Avenida. Queremos darte un pequeño anuncio. Este sábado 30, el Ministerio Transformando Mujeres con nuestra hermana Sandra Gallegos estará aquí ministrando totalmente gratis a las 12 de la tarde en el hall de la librería Vida Nueva en el 2909 al norte de la Central Avenida. Si eres mujer y necesitas, ¿verdad?, tener amigas, tener una mujer sabia que te dé un buen consejo, mira, corre para acá el sábado a las 12 de la tarde y vas a encontrar ministración, y vas a encontrar consuelo, y vas a encontrar hermanas que te van a ayudar a superar, ¿verdad?, a cada pasito a través de la palabra, esas cositas, ¿verdad?, que a veces nosotras mujeres pues necesitamos una amiga. Pues mira, ven y te invitamos a que estés con ellas en el sábado, si Dios lo permite. Qué lindo es, ¿verdad? Quiero continuar, quiero hacer un poquito de, ¿verdad? Cada vez que me está escuchando, estoy haciendo series, ¿verdad? Porque es un poquito más fácil para mí. Tengo solamente 15 minutos para cubrir un tema. Y estábamos hablando en semanas pasadas de que nosotros estamos en conflicto con el mundo, estamos porque somos seres espirituales, entramos en conflictos, y cuando tú y yo no tenemos conflictos, a veces lamentablemente es porque todo está easy, Satanás no tiene que hacernos frente para nada. Pero cuando tú y yo comenzamos a escuchar la voz, cuando tú y yo comenzamos a obedecer los mandamientos, cuando tú y yo comenzamos a hacer las cosas correctas, como dice la palabra, comenzamos a tener conflictos con el mundo y con los seres que ¿verdad?, que quieren gobernar este mundo. Y en esa misma etapa, en ese mismo proceso, nosotros nos podemos enfrentarnos a gigantes. Y esto es lo que quiero compartir durante estos miércoles, maybe dos miércoles o 3. Y Dios nos hizo matadores de gigantes. Por esa es la razón de esta hermosa canción, el himno de victoria. Muchas veces nosotros estamos totalmente derrotados cuando vemos las circunstancias que son más grandes. Por ahí dicen en un cartelón en las redes sociales: dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Pero lamentablemente nuestra vida humana, nuestro razonamiento nos hace muchas veces entrar en temor, y Dios quiere que nosotros recordemos o que empecemos a analizar y poner en nuestra mente que Dios nos hizo matadores de gigantes. Si tú quieres alguna oración o quieres alguna pregunta, nos puedes llamar aquí al 773-481-5960. Y la cita bíblica se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 4 al 10, y dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía en sus cascos de bronce en la cabeza, y llevaba una cota de malla, y era del peso la cota de 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de la lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os hacéis por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros son siervos de Saúl? Escoged de entre ustedes a un hombre que venga contra mí. Y dice el versículo 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo perdiera más que él y lo venciere, vosotros seréis
nuestros siervos y nos servirán. Y el versículo 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme a un hombre que pelee conmigo. Yo sé que esta historia es una historia que la escuchan mucho, o que la usan mucho, pero hay el martes decía que la Biblia es como el celular, que siempre tiene upgrade para cada aplicación. La Biblia, algo escrito tan antiguo, siempre fue la primera que siempre ha tenido update en las cosas en cuando tú lees la palabra. Y permíteme darte un poquito de historia, ¿verdad? Yo sé que sabemos esta historia, pero yo sé que a lo mejor hay muchas personas que no saben la historia, o a lo mejor no saben el contexto que yo lo quiero interpretar en esta hermosa tarde. Y vamos a entender lo que está ocurriendo aquí. Para explicar por qué los soldados de Israel tenían miedo. Pues déjame decirte, Goliat era, como dice la palabra, por eso la leí Reina Valera, para que vean que todo era de bronce. Este hombre era inmensamente grande. Este hombre podía, en el tiempo de antes dice que los filisteos eran marinos. Dice la enciclopedia que se llamaban o eran piratas. Los dioses regionales era el dragón Astarte y Balzabú o Bersebú, el Satán judeocristiano. Goliat y Dalila, la de Sansón, era filistea. Filisteo, ¿qué significa? ¿Cómo eran los filisteos? Los filisteos eran agresivos, los filisteos eran crueles, los filisteos eran sanguinarios, los filisteos eran impuros, los filisteos no tenían cultura, eran tan incultos, y sobre todo los filisteos eran pecaminosos. Eran gigantes y eran fuertes y corpulentos. Me imagino como esos hombres que salen en las luchas libres, ¿verdad? De esas que pelean de embuste. Me imagino que los filisteos más grandes, pero con ese tipo de, ¿verdad?, de musculatura. El nombre filisteo en hebreo significa invasores. Su éxito militar en gran manera era porque descubrieron la forma de fundir el hierro para construir armas. O sea, la historia dice que ellos fueron los que descubrieron cómo hacer el armamento en hierro. Y además usaban carros de guerra, lo cual les daba enormes ventajas sobre sus oponentes. Una de las cosas que registra la historia y que registra la enciclopedia, puedes ir a Google y puedes conseguir esta información. Sus carros tenían espada en las ruedas, o sea, tenían puyas, ¿verdad? Que cuando el enemigo, como vemos en ciertas películas de guerra hoy en día, así mismo eran los carros de él, tenían puya, y cuando el enemigo pasaba, se llevaba todo lo que había a su lado, totalmente el que estaba ahí era muerto, era destruido. Apenas antes de este evento, en Primera de Samuel, aquí del capítulo 17, los filisteos habían matado 30,000 israelitas en una sola batalla. Esto ya estaba en la mente de los israelitas y tuvieron tanto miedo a los filisteos que imagínate quién iba a pelear en contra de ellos, quién se iba a atrever. Fácilmente lo primero que uno iba a decir, sabes que vamos a rendirnos porque si no estos nos van a matar. Pero por esta fortaleza y por este poder que ellos tenían, que todas sus armas eran modernas, ¿verdad? Y el pueblo de Israel quizás no tenía nada, o los pueblos vecinos no tenían nada. Y en vez de ellos, esta gente, como sabían que eran tan poderosos, en vez de mandar un grupo, lo que mandaba eran un gigantesco, ¿verdad que sí? Y en esta ocasión mandaron a Goliat. Y este hombre retaba al pueblo. Y dice la historia, o dice la enciclopedia, que este hombre cuando mataba, él mataba
y él ganaba, pero no ganaba solamente él, ganaba el ejército completo de los filisteos. ¿Qué quiere decir? Que esto era fácil para ellos. Como eran poderosos, eran gigantes, eran extremadamente corpulentos, y la historia registra que los israelitas eran bastante pequeñitos, ¿verdad? Me imagino que pues, flaquitos, y no tenían ese tipo de armamento que tenía. Pues obviamente el pueblo de Israel en su mente ya estaba derrotado. Pero sin embargo, dice la historia, sigue contando la historia, que hubo un joven que se llamaba David, que era un pastor de ovejas. Sus hermanos salieron a la guerra, y entonces su padre, el padre de David y de los otros hijos, le mandó a David a que le llevara comida a sus hermanos, porque me imagino que estaban hambrientos al campamento. Y sin embargo, David, cuando llega al portón del campamento de los israelitas, comienza a escuchar que hay un hombre mofándose del pueblo de Dios. Incluso no tan solo mofándose del pueblo de Dios, sino también hablando del Dios vivo. Y esto hizo que David se enfureciera. Esto hizo que David dijera: ¿sabes qué? Yo voy a pelear contra ese gigante. Yo quiero derrotar a ese gigante. Vemos en el trasfondo de esta historia que David no era ni su papá, ni sus hermanos, ni aún el rey Saúl. Decía que David era suficiente para hacer algo. Pero sin embargo, David dijo: no, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacerlo. Quiero preguntarte algo en este momento. Y yo sé que te estoy dando historia, pero ¿desde cuándo tus gigantes han estado mofándose de ti? ¿Desde cuándo tus gigantes te están perturbando tu mente? Y por una razón u otra has decidido parar y dejar todo. O has decidido esconderte en una cueva. O has decidido no pelear o simplemente no hacer nada. Pero ya es tiempo de que tus gigantes deben de ser enfrentados y deben de ser derrotados. Vamos a hablar sobre algunas características que tenemos que tener los matadores de gigantes. Los matadores de gigantes, déjame decirte, no matan a los hermanos de la fe siendo gente madura o inmadura. Esos no son nuestros gigantes. Hay gigantes más grandes que tenemos en nuestra mente y tenemos en nuestro corazón, que debemos ir en contra de ellos y derrotarlos. Y eso es lo que yo quiero compartir en estos miércoles contigo. Dios te ha llamado a matar tus gigantes, pero nosotros le hemos tenido tanto miedo a los gigantes que dejamos de pelear, que dejamos que nuestra razón y nuestra mente comiencen a entrar en conflicto, donde ya estoy derrotado, donde ya decidí que no importa si yo tengo la victoria o no, me voy a rendir. Yo me voy a rendir en la enfermedad, me voy a rendir en la situación, me voy a rendir en la soledad. Pero Dios quiere retarte en esta hermosa tarde, a ti mujer, a ti hombre, a ti niño, a ti joven, que me estás escuchando. Dios quiere hacer un matador. Te quiere hacer un matador de todos esos gigantes que te están mofando de ti. Dice la primera característica que quiero compartir contigo. Los matadores de gigantes viven con la perspectiva de ser preparados. Escúchame bien esto. Esto es bien interesante cuando Dios puso esto en mi corazón. Si hubieras pasado años antes, David no hubiera estado preparado para la batalla. David tuvo que estar preparado antes. La Biblia nos registra y nos habla un poco de la preparación de David. Y mira, y yo te voy a que tú vayas conmigo, ese mismo capítulo 17 de Primera de Samuel, el versículo 32, que dice: no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear en contra de él. Pero David insistió: hasta
he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, le dice David al rey Saúl. Cuando un león o un oso viene para robarme un cordero del rebaño, yo le persigo con un palo y lo rescato el cordero de la boca de ese león o de ese oso. Si el animal me ataca, yo lo tomo por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con los leones y con otros osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Ser un pastor de ovejas, David, no fue un simple hecho o un simple labor. El ser el pastor de las ovejas de su papá fue a llevarlo a ser el matador de un gigante. Pero los matadores de gigantes no empiezan como matadores de gigantes. David no fue preparado para enfrentar a Goliat antes que fuera un pastor de ovejas. Pero en nuestra vida hay lecciones que nos preparan para matar gigantes. Escúchame bien, yo quiero que tú pienses un poquito esto. David no había sido preparado antes de ser pastor de ovejas. Dios lo preparó siendo pastor de ovejas, matando, ¿verdad que sí? Matando osos y matando leones, para entonces matar a Goliat. Nuestras vidas, hay lecciones, hay pruebas que Dios pone en nuestras vidas para recobrar fuerzas con cositas pequeñas. A lo mejor venciste que la gente hablara de ti y que dijera que tenías 3 meses en el evangelio. A lo mejor venciste una adicción en tu vida. Pero Dios va preparando nuestras vidas para que de continuo crecimiento podamos seguir derrotando a aquellos gigantes que se nos presentan en nuestra vida. Cuando yo sé que Dios me está enseñando o me está moldeando para matar mis gigantes, veamos un poquito a David. David fue despreciado por sus hermanos. Me falta poquito ya. David fue despreciado por sus hermanos, pasado por alto por su padre. David fue considerado un pastor de ovejas con poca responsabilidad. Las ovejas no saben cómo aplaudir a un pastor, ¿verdad? Cuando le salva la vida de los lobos. Ovejas no lo saben exaltar el ego del pastor, que es diligente. David aprendía cómo servir en las tareas cuando nadie le estaba apoyando, o animándole, o reconociéndolo, o poniéndolo, dándole trofeos o halagos. Pero esto fue su aula, fue su escuela que Dios le dio a David, y aprendió la lección muy bien. David había sido mediocre como un pastor, mediocre entre comillas, como un pastor de ovejas, porque en ese tiempo a lo mejor ser pastor de ovejas era algo insignificativo. Para David para la posición de David, sus hermanos eran corpulentos y podían ir a la guerra. Entonces su padre le dijo: no, a este lo voy a poner a cuidarme el ganado o a cuidarme las ovejas. Quiere decir que lo despreciaron, que lo hicieron menos. Pero David, pese a los osos, pese a todas las cosas que tuvo que enfrentar, viene un león y lo dejó muerto. Viene un oso y lo deja muerto. Yo no sé si tú puedes en tu mente decir: wow, pelear con un oso y pelear con un león tiene que ser bien fuerte, porque nadie lo puede hacer. Son dos animales tan feroces y tan pesados y tan fuertes que en tu mente no puedes analizar cómo un jovencito que solamente cuidaba ovejas podía destrozarle la quijada a los leones y matar a los osos. ¿Sabes qué? Tú y yo, Dios nos mandó a ser esos matadores también. Pero quiero terminar con esto para continuar la semana que viene. A lo mejor tú has sido como David, que ha sido despreciado, ha sido humillado.
mucha gente no te tiene en cuenta. A lo mejor mucha gente no ve de ti que tú puedes hacer tal o cual cosa. Pero déjame decirte, que yo te diga, quítate eso de la mente y comienza a ver todas las lecciones que tú has hecho en tu vida. Comentaba una joven no hace mucho conmigo, ¿sabes qué? Esta experiencia que me pasó al enfrentarse con otra persona que tenía la misma circunstancia, ella realizó en su vida y le dijo por primera vez a Dios: Señor, si tú me dejaste pasar por esto, hoy te lo agradezco. Hoy jamás, desde hoy en adelante jamás te voy a decir por qué. Porque si tú me dejaste pasar ese dolor a mí para yo ayudar a esa otra persona, valió la pena que yo aprendiera esa lección. Dios quiere hacerte matadores de tus gigantes, pero Dios quiere que tú aprendas con el proceso, pero sobre todo que no pongas de excusa de que nadie, la gente te desprecia, de que no eres un líder, de que no eres nadie. ¿Sabes qué? Dios capacita a todo aquel que lo pide. Tú solamente tienes que ir a la palabra y comenzar a llenarte de las promesas de Dios y comenzar a vivir una vida con el Señor, y Dios va a comenzar a hacer algo lindo contigo. Así que no te olvides de esa primera característica, porque vamos a seguir con las demás. Los matadores de gigantes viven con la expectativa de ser preparados. Quiere decir que si tú quieres vencer tus gigantes, que si tú quieres vencer aquellas cosas que se están burlando de ti, dile al Señor: yo voy a vivir con la expectativa de que voy a ser preparado por ti, para que cuando yo me enfrente a mi Goliat, yo lo pueda derribar. Así que en esta hermosa tarde te decimos que te levantes en el nombre de Jesús, y que no importa los gigantes que hay en tu vida, Dios te va a dar la artimaña y te va a dar la sabiduría para que tú puedas derrotarlo. Y si quieres seguir buscando más características, nos puedes escuchar la próxima semana, el miércoles, con el favor de Dios, y así, ¿verdad?, podemos seguir aprendiendo más de la palabra. Así que Dios les bendiga, y sobre todo, como siempre le decimos, quédate aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Bendiciones. Hasta como Israel.